Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 4 al 7, 11 al 15. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por él, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios, y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. Salmo 102. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Podemos subrayar hoy dos ideas importantes, necesarias y actuales para vivir nuestra fe con un verdadero compromiso cristiano, como profetas de una verdad que nos hace libres. En la primera lectura se nos exhorta a ser dóciles a la corrección de Dios, que quiere nuestra salvación, nuestra libertad y nuestra felicidad. Se exhortan los cristianos a la paz, a la santificación personal, a la caridad hacia los demás, para permanecer fieles a la gracia salvadora. En el Evangelio se nos invita a creer en Jesús como el profeta enviado por Dios, que nos enseña un camino de fidelidad a Dios en la escucha de su palabra. La primera lectura de la carta a los Hebreos nos recuerda ante todo que la fe no se basa simplemente en un conocimiento de leyes y normas que se tienen que cumplir simplemente por miedo o por un amor servil de esclavos, sino que se basa fundamentalmente en el testimonio de una vida plenamente dócil a la voluntad de Dios y a su propuesta de salvación. Todavía no hemos llegado a la sangre en la pelea contra el pecado. Es decir, la vida cristiana es una lucha constante contra todas aquellas fuerzas antagónicas que nos tientan y que en muchos momentos nos hacen sucumbir, desviándonos del camino recto que nos propone la palabra de Dios.
Job dice en 7:1-4: ¿no es una milicia lo que hace el hombre en la tierra? ¿No son jornadas de mercenario sus jornadas? Como esclavo que suspira por la sombra, o como jornalero que espera su salario. Así, meses de desencanto son mi herencia, y mi suerte noches de dolor. Al acostarme digo: ¿cuándo llegará el día? Al levantarme, ¿cuándo será de noche? Y hasta el crepúsculo, ahito estoy de sobresaltos. San Agustín dice, hablando del combate cristiano en el tema de la gracia de Cristo que vence al diablo: la corona de la victoria no se promete sino a los que luchan. Así que son válidas y actuales hoy las palabras del autor de esta carta. Todavía hoy, y mucho más en la realidad del mundo y la mentalidad en que vivimos, nos falta mucho camino para llegar a la sangre en la lucha contra el mal. Nos falta mucho testimonio cristiano de amor y de obediencia generosa, no servil, a la palabra de Dios. Nos falta docilidad para dejarnos corregir por el Señor. Y la corrección de Dios no es simplemente un castigo con el cual Dios cobra y nos hace pagar nuestras desobediencias. Al contrario, es la manera de hacernos entender que Él no quiere nuestro mal y nuestro sufrimiento. Tampoco el castigo de Dios lo podemos pretender como indiferencia e indolencia ante el mal. Dios tiene medios y sabiduría para hacernos entender que obramos mal y que Él solo quiere amarnos y salvarnos. El Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. El libro de Judith 8:21b-23 dice: recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Hay un clamor y una insistencia en esta carta hoy: que aceptemos con gran coraje y valentía las pruebas, por duras que sean, no porque vengan de Dios, porque ningún padre se goza en el dolor del hijo, sino que quiere siempre su bien y su felicidad. Quiere el autor que veamos siempre a Dios como Padre que ama, pues en la Biblia el amor de Padre quiere decir siempre amor que da la vida, y este es el rostro bajo el cual se ha hecho conocer Dios a los hombres, ya desde el inicio de la historia de la salvación. Mucho más en los momentos más críticos de la existencia del pueblo de Israel, allí donde más fácil daba la impresión de sentirse morir. Dice Isaías 49:14-15: pero dice Sión: Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Se nos invita para este combate y lucha constante y para permanecer fieles siempre, a fortalecer las manos débiles, a robustecer las rodillas vacilantes y a caminar por una senda llana. Las manos representan las obras, el trabajo, el esfuerzo, la lucha, las tareas a las que estamos llamados a construir y a sentirnos partícipes de la construcción del reino de Dios en el mundo. Las rodillas dan el movimiento a los pies, por lo tanto Dios no nos creó para el ocio o para la desidia y la inactividad. Dios nos manda como el profeta a ser alegres en el camino, anunciando la buena nueva. Dice Isaías 52:7: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. El camino recto es el que indica la ley, la palabra de Dios. Jesús es el camino y nadie va al Padre sino por Él.
Nos invita además esta carta hoy a procurar que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga crezca y contamine. Esta es la tarea y el compromiso en la fe que se mantiene firme. Nos preguntamos, ¿a cuántas personas hemos despertado el deseo de ser fieles y seguir al Señor? O en cambio, ¿a cuántas les hemos hecho desistir por nuestra incoherencia, desgano y falta de compromiso, o por vivir una fe mediocre y superficial? Dice el Evangelio que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, sino curar a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, pues sus compaisanos no alcanzaban a ver lo extraordinario del hombre Jesús que había crecido con ellos. No tenían un corazón ni una mente abierta a la novedad, a la sorpresa, al infinito. Su fe se había acomodado a la costumbre y a la rutina que enmohece, anquilosa y esclerotiza. Acostumbrados a profetas de desventura, se les hace difícil comprender al profeta que trae la gracia, la alegría y la esperanza del amor y de la salvación de Dios. Hoy tal vez nosotros nos hemos acostumbrado a una fe ritualista y sin novedad, y por eso la perdemos tan fácilmente y nos la dejamos robar por tantos profetas vagabundos y mezquinos de verdades a medias y de falaces propuestas de felicidad y realización. No se conoce a Jesús por definiciones y fórmulas teológicas. Se conoce porque se le sigue y porque, como los primeros discípulos, según San Juan, se quedaron con él aquel día. Dice Basilio Caballero: lo que más necesitamos los que nos decimos cristianos es una fe viva en Jesús, pues no podemos esperar que Cristo haga maravillas en nosotros, en nuestras actividades, familias, comunidad, ambiente, y ni siquiera en los sacramentos, por arte de magia y sin nuestra colaboración y entrega personal. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José que nos ayuden con su intercesión a ser siempre dóciles a la palabra del Señor, que aunque en muchos momentos sea dura de entender, es la palabra que salva y da sentido a nuestra existencia y nos da la salvación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comunión espiritual. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.